Bueno, vamos a revisar los datos del laboratorio de electricidad 1 de valores eficaces. Primero, bueno, voy a explicarles un poco la diferencia que hay entre el método para calcular el valor eficaz de forma analítica y lo que hace el instrumento, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos una onda como esta, en la que, digamos que las áreas en un periodo, el área que hay por encima y por debajo son iguales, si estas dos áreas son iguales, como en una onda senoidal que es simétrica, ¿verdad? Entonces, esto se conoce como, eso es una onda sin offset, ¿verdad? No hay un offset, no hay una componente de DC, no hay una componente de corriente directa, sino que todo es corriente alterna. Pero si yo tuviera, digamos, esa misma onda, pero así, entonces como ustedes pueden ver, digamos aquí las áreas son completamente diferentes, esta de aquí y esta de acá, ¿verdad? Entonces hay un valor que se llama el offset que está por aquí. Eso típicamente, digamos, analíticamente uno lo podría también calcular, pero con la fórmula de valor eficaz se puede sacar el valor eficaz sin ni siquiera considerar dónde está el offset necesariamente, ¿verdad? Con una sola fórmula, en algunos casos, depende, ahora vamos a ver, pero en el caso de el instrumento calcula dos componentes. Primero calcula esta línea, que es como la línea en la que él puede balancear las dos áreas, la de arriba y la de abajo, ¿verdad? Esta línea de acá que sería el offset, la calcula cuando uno pone el multímetro a medir un valor de voltaje en corriente directa. Entonces le da esta línea. Si esto fueran, no sé, 2 voltios, entonces le da 2 voltios. Y después, si uno lo pone en AC, él va a medir la componente de AC como si fuera esta otra onda. O sea, como si no existiera la componente de DC. Entonces, por ejemplo, digamos que el valor RMS de una onda senoidal, ustedes saben que anda como por aquí, ¿verdad? En 0,707, el valor pico, digamos. Y entonces en este caso, igual, ¿verdad? Por encima de esta línea de offset que él ya midió, va a estar, digamos, ese valor RMS. Y entonces cuando yo ponga el multímetro a medir en AC, me va a medir esto, ¿verdad? El 0,707 del pico, pero el pico en base a esta línea, ¿verdad? Que se supone que es exactamente el mismo del pico hacia abajo, ¿verdad? Que obviamente esta onda no está muy bien dibujada, pero así es. Entonces hay un caso particular en el que es bastante confuso, que es el tren de pulsos positivo, que es cuando hay un tren de pulsos que sube y baja así. Entonces si ustedes ven este periodo, este es un periodo, la onda está completamente desbalanceada, digamos, por decirlo así. Tiene aquí un área enorme y en esta otra parte tiene cero área, ¿verdad? Entonces, la forma en la que uno calcula esto analíticamente es tomando en cuenta, digamos, el ciclo de trabajo o D, que es una relación entre el tiempo que la onda está prendida, que digamos llamémosle T-on, y el periodo que esté, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ciclo de trabajo es el periodo que está prendido dividido entre el periodo completo. El tiempo que está encendida menos el periodo. Digo, dividido entre el periodo. Eso siempre es menor a 1, ¿verdad? Digamos, pues ser 0,7, 0,8, 0. Digamos, este que está aquí se ve que es un poquito más de la mitad, entonces digamos que podría ser algo como 0,6. Pero el hecho es que para calcular el valor eficaz de esta onda se hace analíticamente un solo paso. Simplemente se utiliza el valor digamos, pico, por decirlo así, o la amplitud, digamos. La amplitud del pulso, y creo que si no me equivoco se multiplicaba por raíz cuadrada del ciclo de trabajo, y ya eso era el valor eficaz, creo. Si no, pues ahí me lo corrigen. Pero el hecho es que se calcula en un solo paso. En cambio, cuando ustedes hacen la medición, otra vez el instrumento les va a dar dos valores. El valor que les da cuando ustedes ponen el instrumento en AC y el valor que les da cuando ustedes ponen el instrumento en DC. Entonces, en mis datos ustedes van a ver que siempre hay un valor de DC y AC. Entonces, el valor de DC es lo que él calculó, el lugar donde debe estar para que se balanceen las áreas, por decirlo así, que digamos en este caso, como el ciclo de trabajo es 0,6,
Esto significa que esta parte es más grande que esta. Entonces seguramente va a estar un poco por encima de la mitad, como decir aquí. Y entonces ya con eso, esta área de acá y esta área de acá ahora sí van a ser iguales. Y este punto de aquí, esto, mi multímetro me lo va a medir como el valor de DC. Y el valor de AC va a ser, ahora sí, el valor eficaz de una onda cuadrada. Bueno, en este caso no es cuadrada, sino de una onda rectangular, digamos que tenga dos componentes totalmente, digamos, rectangulares y que son iguales en área, pero diferentes, de diferentes longitudes, ¿verdad? Entonces ella me va a medir eso, ¿verdad? Eso me lo va a medir y me va a dar eso como un voltaje AC, que otra vez va a ser un valor aquí por encima de esto, ¿verdad? Que digamos como por aquí, tomando esta línea como base, ¿verdad? Entonces esto es importante porque es diferente, ¿verdad? Ahora, para que ustedes calcular el valor eficaz usando las dos mediciones, tienen que sumar la componente de AC, sumar los cuadrados de la componente de AC y la componente de DC y sacar la raíz cuadrada de eso. Así es como se saca. Entonces vean que es diferente a cómo se hace analíticamente. Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, pues vamos a ver los valores de cada una de las ondas. Primero la sinusoidal. Tenemos la onda ahí, ¿verdad? En el osciloscopio. Aquí vemos que el canal tiene divisiones de 2 voltios, o sea que de aquí a acá hay 4 volts. La onda no tiene offset, está centrada, está simétrica. Y entonces, por lo tanto, la componente de DC debería ser 0, pero no lo es, sino que es levemente hacia abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí hay algún tipo de problema en el generador de señales y está tirando la onda un poquitito movida hacia abajo. Como pueden ver, aquí se ve claramente que esta punta de acá está un poquito movida hacia abajo, no está en el puro 4. Y este más bien está por debajo, digamos, del menos 4. Entonces sí se ve que realmente está un poquito desbalanceada. Entonces no está mal esto. Utilícelo para el cálculo y lo comparan con una onda teórica, digamos, con un valor RMS teórico de una onda de 4 voltios de amplitud senoidal. Y a esta frecuencia, ¿verdad? De acá. Que bueno, la frecuencia no afecta, pero con eso lo hacen, ¿verdad? Y comparan esto. Recuerden que entonces tienen que sumar estas dos componentes siempre en cuadrados. Ahora seguimos con la sinusoidal con offset. Aquí la diferencia es que todo eso que vimos ahora fue movido 2 voltios hacia arriba. Entonces el valor de DC deberían ser 2 voltios. Vean lo que da, ¿verdad? Deberían ser 2 voltios exactos y es un poco diferente. Entonces igual ahí ustedes hacen las comparaciones y sacan los porcentajes de error, etcétera, y explican por qué. Triangular, pues tenemos esta onda, ¿verdad? Totalmente simétrica y triangular, sin componente de DC. La componente de DC, vean que da básicamente 0, ¿verdad? Y esta es la componente de AC, ¿verdad? Que es el valor RMS. Entonces lo comparan con el cálculo analítico del valor RMS. Cuadrada, tenemos una cuadrada simétrica perfecta sin offset, entonces el valor de DC debería ser 0 y casi que lo es, digamos, hay una leve diferencia ahí, pero nada importante. Y este es el valor de AC, ¿verdad? Tren de pulsos positivos. Tenemos un tren de pulsos otra vez con un cierto ciclo de trabajo. Ahí pueden sacar con ese ciclo de trabajo y este valor, digamos, de amplitud, pueden sacar cuánto es el valor RMS teórico, y para sacar el valor RMS experimental hacen la suma de los cuadrados y le sacan raíz cuadrada, la suma de estos dos. Vean que ahí él dice que el valor de DC para él es 2.67, o sea, es algo que está más o menos como aquí, lo cual tiene sentido porque como esta es mucho más largo, entonces yo tengo que subirme un poco más arriba de la mitad para que esta área se balancee con esta otra, ¿verdad? Y así me quede una onda, digamos, que está balanceada, ¿verdad? Que eso es lo que hace el instrumento. Y después del tren de pulso negativo es, bueno, lo mismo, pero con un offset negativo, ¿verdad?
Y eso sería, bueno, recuerden que esta supuestamente no tiene offset de la definición analítica de un tren de pulso negativo. Esto es un tren de pulso negativo sin offset, pero simple y sencillamente el instrumento no lo puede medir así. Él lo que hace es medir no un tren de pulso, sino una onda, digamos, rectangular, ¿verdad? No cuadrada, sino rectangular. O sea que tiene la parte negativa y la parte positiva de diferentes valores. O sea, ya lo que hace es como decir, colocar el origen en otro lugar, que es este lugar, y calcular el valor RMS como si fuera una onda centrada, digamos, sin offset, con componentes por encima del positivo y por debajo, en el positivo y en el negativo, pero de diferentes tamaños, no como una onda cuadrada, de diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Entre el cálculo analítico y digamos, el valor que mide el instrumento, ¿verdad? Y bueno, eso sería, ya con eso pueden realizar el laboratorio.